Si alguna vez te dijeron que la prosperidad comienza despertándote a las 5 de la mañana, quizás solo te contaron una parte de la verdad. Porque no es la hora en que abres los ojos lo que transforma tu vida, sino la forma en que despiertas por dentro. Muchas personas se levantan temprano, corren, hacen listas, trabajan sin descanso y aún así siguen agotadas, preocupadas y con la sensación de que el dinero nunca alcanza. Y ahí está el error que casi nadie ve. El primer instante de la mañana puede abrir la puerta a la calma, la claridad y la abundancia, o puede hundirte otra vez en la prisa, el miedo y la escasez. Andrea todavía no lo sabía, pero su problema no era la falta de disciplina. Era algo mucho más profundo, algo que repetía cada mañana sin darse cuenta. Y cuando una desconocida se lo reveló con una sola frase, todo lo que ella creía sobre el éxito comenzó a derrumbarse. Andrea llevaba años caminando por la misma calle sin verla de verdad. Todas las tardes, al salir del trabajo, pasaba frente a la pequeña librería de la esquina con la mirada baja, la mente llena de pendientes y el corazón cada vez más pesado. Su rutina era siempre la misma: correr, cumplir, llegar, responder, aguantar. Desde afuera parecía una mujer responsable y disciplinada, pero por dentro estaba agotada. No solo cansada físicamente, sino vacía, como si cada día le arrancara un poco más de fuerza. Había aprendido a vivir así, repitiéndose que debía esforzarse más, organizarse mejor, dormir menos y rendir más. Pensaba que su problema era la falta de tiempo, de dinero, de oportunidades. Nunca imaginó que lo que realmente la estaba desgastando era vivir en un estado de urgencia permanente, siempre apurada, siempre preocupada, siempre sintiendo que iba detrás de la vida, en lugar de caminar a su propio ritmo. Aquella tarde, sin embargo, algo cambió. Tal vez fue el cansancio acumulado. Tal vez fue esa tristeza silenciosa que llevaba días creciendo en su pecho. O quizás simplemente ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Sus pasos se detuvieron frente a la vitrina de la librería, como si algo invisible la hubiera frenado. Andrea levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo miró de verdad. En ese cristal no solo vio libros, vio una especie de reflejo de sí misma. Una mujer buscando respuestas, intentando arreglar por fuera lo que ya estaba roto por dentro. Y aunque todavía no lo sabía, ese pequeño instante frente a una tienda cualquiera iba a convertirse en el comienzo de una grieta. Una grieta en su rutina, en sus creencias, en esa idea de que debía seguir soportándolo todo en silencio. Porque hay momentos que parecen insignificantes, pero esconden una verdad enorme. Y para Andrea, todo empezó justo ahí, en una tarde común, cuando ya no le quedaban fuerzas, y sin saberlo, estaba a punto de encontrar algo que podía cambiar su vida. Entre todos los libros de la vitrina, hubo uno que atrapó la mirada de Andrea como si la estuviera esperando. El título era directo, casi cruel para ese momento de su vida. ¿Cómo ser más productiva en menos tiempo? Apenas lo leyó, sintió una mezcla extraña de esperanza y cansancio. Esperanza, porque una parte de ella quería creer que todavía existía una solución. Cansancio, porque no era la primera vez que caía en la misma promesa. Durante el último año, Andrea ya había comprado varios libros parecidos. Todos decían casi lo mismo con palabras diferentes: levantarse más temprano, organizar mejor el día, eliminar distracciones, aprovechar cada minuto, hacer más, rendir más, producir más. Y aunque al principio cada libro le daba un pequeño impulso, al final siempre terminaba igual. Más agotada, más frustrada y con la sensación de que el problema debía ser ella. Tomó el libro entre sus manos y lo observó en silencio. No era solo papel, era otra oportunidad, otra promesa, otro intento desesperado por arreglar una vida que sentía cada vez más fuera de control. Andrea sabía que su tarjeta de crédito ya estaba casi al límite. Sabía que no debía seguir gastando dinero en soluciones que nunca cambiaban nada de verdad. Pero la desesperación tiene una forma muy peligrosa de disfrazarse de esperanza. Y cuando una persona ya no sabe qué más hacer, incluso la promesa más repetida puede parecer un salvavidas. Empujó la puerta de madera de la librería y entró. El suave sonido de la campanilla al abrirse la hizo detenerse por un segundo. Adentro olía a papel antiguo, café recién hecho y tranquilidad. Era un contraste brutal con el ruido que llevaba dentro. Andrea apretó el libro contra su pecho y caminó directo al mostrador, como si temiera arrepentirse. No quería pensar demasiado. Solo quería pagar, salir de allí y sentir, aunque fuera por unas horas, que todavía estaba haciendo algo para salvarse.
Pero justo cuando sacó su tarjeta para comprarlo, ocurrió algo inesperado. La mujer que estaba detrás del mostrador levantó la vista, miró el libro y sonrió de una manera extraña. No era una sonrisa de burla. Era la sonrisa de quien ya conoce esa historia. Y antes de que Andrea pudiera decir una sola palabra, aquella mujer pronunció una frase que la dejó completamente inmóvil. Si tú también alguna vez buscaste respuestas en el lugar equivocado, escribe en los comentarios el número 9. La mujer detrás del mostrador no apartó la vista del libro que Andrea sostenía con tanta fuerza, como si en esas páginas estuviera su última oportunidad. Luego alzó los ojos con una calma desconcertante y dijo, en un tono suave pero firme: ese libro no va a ayudarte, querida. Andrea se quedó inmóvil. Por un segundo pensó que había escuchado mal. Sintió un golpe extraño en el pecho, una mezcla de vergüenza, molestia y sorpresa. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a interrumpir una decisión que ella ya había tomado, aunque en el fondo supiera que estaba a punto de repetir el mismo error. ¿Perdón?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Cómo puedes saber eso? La mujer dejó con calma el libro que estaba ordenando y se acercó un poco más al mostrador. No tenía expresión de superioridad, ni esa frialdad de quien juzga sin entender. Al contrario, en sus ojos había algo mucho más inquietante: reconocimiento. Como si no estuviera mirando a una clienta cualquiera, sino a una versión antigua de sí misma. Porque yo también lo compré, respondió. Ese mismo libro, y muchos más. Andrea no dijo nada, solo la observó. Algo en la voz de aquella mujer le impidió irse de inmediato. Había una seguridad extraña en sus palabras, una certeza que no sonaba a opinión, sino a experiencia. La mujer apoyó una mano sobre el mostrador y continuó. Todos prometían lo mismo, que si te levantabas más temprano, que si organizabas mejor tus horas, que si aprendías a hacer más en menos tiempo, tu vida iba a cambiar. Yo les creí, y durante años hice todo lo que decían. Andrea tragó saliva. Sin quererlo, empezó a sentir que esa conversación estaba entrando en un lugar muy profundo, porque eso era exactamente lo que ella había hecho. Levantarse antes, forzarse más, exigirse más, culparse más. Y entonces, justo cuando Andrea aún intentaba decidir si debía molestarse o escuchar, la mujer dio un paso más y soltó una verdad todavía más dura. Una verdad que iba a romper de golpe la idea que Andrea llevaba años defendiendo. Tal vez su problema nunca había sido la falta de disciplina. La mujer respiró hondo, como si al recordar aquella etapa, todavía pudiera sentir el peso de esos años sobre los hombros. Luego miró a Andrea con una sinceridad que desarmaba cualquier defensa. Yo también fui como vos, dijo. Compré libros, hice cursos, llené cuadernos con metas, alarmas y horarios. Creía que si lograba controlar cada minuto de mi día, entonces por fin iba a salir adelante. Andrea bajó lentamente la mirada hacia el libro que aún tenía en las manos. Cada palabra de aquella desconocida parecía describir su propia vida. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, continuó la mujer. Hacía ejercicio, meditaba, escribía objetivos, trabajaba sin descanso, revisaba listas, tachaba tareas. Desde afuera, cualquiera habría dicho que yo era una mujer ejemplar, disciplinada, fuerte, imparable. Pero por dentro, me estaba rompiendo. Andrea sintió un escalofrío. Esa imagen le resultaba demasiado conocida. La mujer sonrió con tristeza. ¿Y sabes qué conseguí con todo eso? Hice una pausa breve, cargada de peso. Estar más cansada, más endeudada y más vacía que nunca. Aquella frase cayó entre las dos como una verdad imposible de ignorar. No sonaba exagerada, sonaba real, cruda, vivida. Yo pensaba que mi problema era que todavía no me esforzaba lo suficiente, siguió diciendo. Así que cada vez me exigía más, dormía menos, me culpaba más, me comparaba con mujeres que parecían poder con todo, y cuanto más intentaba convertirme en esa versión perfecta, más lejos me sentía de la paz, del dinero y de mí misma. Andrea casi no respiraba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba diciendo en voz alta lo que ella nunca había podido explicar. La mujer apoyó las manos sobre el mostrador y bajó un poco la voz. Lo peor no fue el cansancio. Lo peor fue creer durante años que, si mi vida no cambiaba, era porque yo seguía fallando. Andrea levantó la vista lentamente. Y en ese instante, algo dentro de ella empezó a ceder. Porque tal vez esa era también su herida más profunda. No solo vivir agotada, sino sentirse culpable por no poder más. Entonces la mujer la miró fijamente y dijo unas palabras que Andrea no iba a olvidar jamás. Hasta que un día alguien me enseñó algo que cambió todo.
No se trataba de hacer más, se trataba de despertar de otra manera. La mujer sostuvo la mirada de Andrea durante unos segundos, como si quisiera asegurarse de que cada palabra entrara de verdad en su corazón. No se trata de levantarse temprano, dijo al fin, con una calma que contrastaba con el temblor interior de Andrea. Se trata de levantarse presente. Andrea parpadeó, confundida. Aquella frase era simple, pero tenía algo que la descolocó por completo. Porque llevaba años creyendo que el éxito dependía de hacer más, correr más, apretarse más, exigirse más. Nunca se había detenido a pensar que quizá el problema no era la hora a la que se despertaba, sino el estado en el que abría los ojos cada mañana. Yo me levanto a las 5 todos los días, respondió Andrea casi a la defensiva. Corro, leo, hago listas, llego temprano al trabajo, y aún así sigo cansada. Sigo sintiendo que el dinero no me alcanza. Sigo sintiendo que mi vida se me está escapando. Su voz se quebró al final. Ya no pudo sostener la máscara de mujer fuerte que había llevado durante tanto tiempo, porque en el fondo estaba agotada de luchar contra sí misma. La mujer asintió despacio, como si entendiera perfectamente ese dolor. Claro que sí, dijo, porque vos no estás despertando en paz, estás despertando en urgencia. Antes de poner un pie en el suelo, tu mente ya entró en carrera. Ya está pensando en deudas, pendientes, miedos, retrasos. Y cuando una persona empieza el día desde la escasez, suele tomar decisiones, hablar y reaccionar desde esa misma energía. Andrea se quedó en silencio. Nadie se lo había explicado así antes. Nadie había puesto en palabras algo tan invisible, pero tan real. La mujer se acercó un poco más y añadió, el error no era tu falta de disciplina, era que cada mañana estabas entrenando a tu alma para sobrevivir, no para prosperar. Andrea sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, la idea de que no estaba rota comenzó a parecer posible. Si alguna vez sentiste que haces de todo y aún así tu vida no cambia, escribe en los comentarios, yo también necesito despertar diferente. Andrea bajó la mirada y apretó los dedos alrededor del libro como si necesitara sostenerse de algo. Durante unos segundos no dijo nada, pero ya no podía fingir. Había algo en las palabras de aquella mujer que había roto la barrera que llevaba años levantando dentro de sí. Y cuando por fin habló, su voz salió más débil de lo que esperaba. Yo pensé que estaba haciendo todo bien, murmuró. De verdad lo pensé. Tomó aire con dificultad, como si cada confesión pesara más que la anterior. Me levanto temprano, intento no perder tiempo, hago listas, cumplo horarios, trato de no fallar en nada. Siempre estoy corriendo de un lado a otro. Y aún así, nunca alcanza. Nunca alcanza el dinero, nunca alcanza la energía, nunca alcanza el tiempo. La mujer no la interrumpió, solo la escuchó con esa clase de silencio que hace que una persona se atreva a seguir diciendo la verdad. Andrea tragó saliva y continuó. Lo peor es que ya ni siquiera sé en qué momento empecé a vivir así. Siento que cada día es una carrera que empieza antes de abrir los ojos. Me despierto y ya estoy pensando en todo lo que debo resolver, en lo que olvidé, en las cuentas, en lo que podría salir mal. Y paso el día entero intentando alcanzar una vida que siempre parece ir más rápido que yo. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no hizo nada por esconderlas. Estoy cansada, dijo por fin. Pero no solo cansada de trabajar, estoy cansada por dentro. Cansada de sentir que hago todo lo posible y que aún así sigo en el mismo lugar. Cansada de ver que otros avanzan y yo solo sobrevivo. Cansada de pensar que quizá el problema soy yo. Esa última frase quedó suspendida en el aire, desnuda y dolorosa. Era la verdad que más le avergonzaba admitir. No el agotamiento, no la falta de dinero, sino la culpa de creer que tal vez no era suficiente. La mujer la observó con ternura. No con lástima, sino con comprensión profunda, como si conociera exactamente ese abismo. Y fue en ese instante cuando Andrea entendió algo que nunca había querido aceptar. No estaba buscando solo un método para organizarse mejor, estaba buscando una salida, una forma de dejar de sentirse atrapada en una vida que le exigía todo y no le devolvía casi nada. Sin saberlo, acababa de mostrar la herida real. Y precisamente ahí, en esa herida que por fin había salido a la luz, iba a comenzar su verdadero cambio. La mujer dejó que el silencio envolviera ese momento, como si supiera que Andrea necesitaba unos segundos para aceptar todo lo que acababa de decir. Luego sonrió con suavidad, pero esta vez había algo distinto en su expresión. No era solo comprensión, era certeza. Yo también fui secretaria, dijo al fin.
Durante 20 años, Andrea levantó la vista de golpe. No esperaba eso. Hasta ese momento, había sentido que la mujer del mostrador transmitía una paz casi imposible, como si siempre hubiera vivido así, lejos del caos, de las deudas y del cansancio. Le costaba imaginarla atrapada en una rutina gris, obedeciendo horarios, sobreviviendo con lo justo. Trabajaba como una mula, continuó ella, sin dramatizar, como quien ya no necesita adornar su pasado. Me levantaba temprano, corría todo el día, cumplía con todos y aún así el dinero nunca alcanzaba. Vivía cansada, preocupada y con esa sensación horrible de que mi vida se me estaba yendo en puras obligaciones. Andrea la escuchaba sin moverse. Cada palabra hacía que la distancia entre ambas se hiciera más pequeña. Entonces la mujer señaló con un gesto tranquilo la librería, el orden cálido del lugar, la serenidad que parecía llenar cada rincón. Pero eso cambió. Andrea miró alrededor de nuevo, ahora con otros ojos. Ya no veía solo una librería acogedora. Veía una prueba viva de que aquella mujer no le estaba vendiendo una ilusión. Había algo real en su historia, algo tangible. Hace 15 años aprendí 6 hábitos ancestrales, dijo ella. No tienen nada que ver con trabajar más ni con levantarse antes que todos. Tienen que ver con despertar de verdad. Hizo una pausa breve y añadió. Primero me devolvieron la paz. Después me devolvieron la claridad. Y con esa claridad empecé a tomar mejores decisiones. Gastaba menos por ansiedad, trabajaba mejor, escuchaba más mi intuición y dejé de correr detrás de todo. Con el tiempo abrí esta librería, compré mi primer pequeño apartamento para alquilar, luego otro, y mi vida cambió por completo. Hoy trabajo menos de la mitad de lo que trabajaba antes. Pero lo más valioso no es eso. Lo más valioso es que dejé de vivir desde la escasez. Andrea sintió un impacto silencioso. No era envidia, era algo más profundo. Era la primera vez en mucho tiempo que una esperanza real empezaba a abrirse dentro de ella. Porque si aquella mujer había estado donde ella estaba, entonces quizás su historia todavía no estaba condenada. Andrea todavía estaba tratando de asimilarlo todo. Sentía que en apenas unos minutos, aquella conversación había abierto una grieta en una verdad que llevaba años repitiéndose. Que si su vida no cambiaba, era porque todavía no se esforzaba lo suficiente. Y ahora, de pronto, esa mujer le estaba diciendo que quizá había estado luchando en la dirección equivocada todo ese tiempo. ¿Cómo?, preguntó Andrea casi en un susurro. ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer sonrió, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó el libro de productividad que Andrea había dejado sobre el mostrador y lo observó por un instante, como si ese objeto resumiera una etapa entera de su vida. Luego lo dejó a un lado con delicadeza. No es algo que pueda explicarte bien en 2 minutos, dijo. Y tampoco serviría de mucho si lo escuchas con la misma prisa con la que vivís todo. Andrea frunció apenas el ceño. Quería respuestas ya. Quería una fórmula, una lista, una instrucción concreta para salir de ese cansancio que la estaba consumiendo. Pero algo en la voz de aquella mujer le hizo guardar silencio. Si de verdad querés entenderlo, vení mañana a las 7:30 de la mañana, continuó. Te voy a mostrar los primeros 3 hábitos. Pero solo si estás dispuesta a olvidar, aunque sea por un momento, todo lo que creías saber sobre las mañanas exitosas. ¿A las 7:30? Repitió. Yo entro a trabajar a las 8. La mujer asintió sin dudar. No sé, ¿podés llegar 5 minutos tarde por una vez? ¿O podés seguir llegando puntual a una vida que te está vaciando por dentro? Vos decidís. Aquella frase le cayó como una sacudida. Porque no sonaba como una invitación amable. Sonaba como una decisión. Una frontera. Como si la vida le estuviera poniendo delante una puerta pequeña, incómoda, casi absurda, pero decisiva. Andrea bajó la vista hacia el libro una vez más. Lo había tomado creyendo que era otra solución. Ahora ya no estaba tan segura. Lentamente lo dejó sobre el mostrador. Voy a venir, dijo al fin con una voz baja que apenas reconoció como suya. Y mientras salía de la librería, con el corazón lleno de miedo y una esperanza extraña que no se atrevía a nombrar, Andrea no sabía que la mañana siguiente iba a mostrarle algo mucho más profundo que un simple hábito. Iba a mostrarle la vida que había estado buscando sin saberlo. A la mañana siguiente, Andrea llegó a la librería unos minutos antes de las 7:30. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, imaginando qué clase de consejo podía darle a aquella mujer. Una parte de ella pensaba que todo aquello era extraño. Otra parte, mucho más profunda, sentía que no podía echarse atrás.
Tocó la puerta de vidrio con una mezcla de nervios y expectativa. Para su sorpresa, la mujer abrió vestida con una bata elegante, el cabello suelto y una taza de té en la mano, como si la prisa no existiera en su mundo. Sin decir demasiado, le pidió que entrara y la condujo por una escalera angosta de madera hasta el piso de arriba. Cuando Andrea cruzó la puerta del departamento, se quedó sin palabras. No era una casa enorme ni lujosa de forma exagerada, pero todo en ese lugar hablaba de armonía, de cuidado, de una abundancia tranquila que no necesitaba presumirse. La luz natural entraba por grandes ventanas cubiertas con cortinas claras que se movían suavemente con la brisa. Había plantas verdes en distintos rincones, muebles de madera cálida, cojines en tonos tierra, libros ordenados con belleza, flores frescas y un aroma suave a té e incienso que hacía que el tiempo pareciera ir más despacio. Y en ese instante, sin que nadie tuviera que explicárselo, Andrea entendió algo que la estremeció. Aquella mujer no solo estaba hablando de abundancia, la estaba viviendo. El contraste con su propio apartamento fue inmediato y doloroso. Papeles acumulados, cuentas sin pagar, muebles desgastados, desorden, cansancio. Su casa no era solo pequeña, era el reflejo exacto del caos en el que había aprendido a sobrevivir. Mercedes señaló un sillón junto a la ventana y le pidió a Andrea que se sentara. Luego dejó su taza sobre una mesa de madera y la miró con atención, como si no quisiera empezar por una técnica, sino por una verdad que Andrea necesitaba escuchar primero. «Antes de enseñarte nada, quiero que entiendas algo», dijo con calma. «Vos te levantás temprano, sí, pero eso no significa que estés despertando bien». Andrea guardó silencio. «Decime una cosa», continuó Mercedes. «¿Qué es lo primero que haces cuando abrís los ojos?» «Agarro el celular para apagar la alarma y para ver la hora», respondió Andrea. Mercedes asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. «Ahí empieza todo. Antes de siquiera respirar con conciencia ya le entregas tu mente a la urgencia. Y por eso el primer hábito ancestral no tiene que ver con hacer. Tiene que ver con sembrar». Andrea frunció ligeramente el ceño. Mercedes se sentó frente a ella. «El primer hábito es despertar con gratitud, no con ansiedad. Antes de abrir los ojos, antes de tocar el teléfono, antes de moverte siquiera, vas a respirar profundo 3 veces. Y después vas a recordar 3 cosas concretas del día anterior por las que puedas dar gracias». Andrea la observó en silencio. «No cosas grandes ni frases vacías», aclaró Mercedes. «No gracias por la vida, o gracias por todo. No, tienen que ser cosas reales, pequeñas, específicas. Gracias por ese café caliente que pudiste tomar tranquila. Gracias porque el colectivo llegó a tiempo. Gracias porque alguien te habló con amabilidad. Gracias porque hoy tuviste un momento de paz, aunque haya sido breve». Andrea bajó la vista. Nunca había pensado que algo tan simple pudiera importar tanto. Mercedes sonrió con suavidad. Los antiguos sabían algo que hoy casi todos olvidaron. El primer pensamiento del día es una semilla. Si sembras miedo, apuro y escasez, eso es lo que vas a alimentar durante horas. Pero si sembras gratitud, aunque sea por cosas pequeñas, empezás a decirle a tu mente que ya existe abundancia en tu vida. Andrea respiró hondo. Aquello no sonaba complicado. Y quizá por eso mismo, sonaba más verdadero de lo que esperaba. Luego tomó una jarra de agua y llenó un vaso de cristal con movimientos lentos, casi ceremoniales. «El segundo hábito», dijo, «es beber tu primer vaso de agua con intención». Andrea parpadeó, sorprendida. «¿Agua?» Mercedes sonrió. «Sí, agua, pero no como lo haces ahora. No rápido, no distraída, no pensando ya en la ropa, el trabajo, las cuentas. El primer elemento que entra a tu cuerpo cada mañana no debería entrar en medio del caos. Debería entrar con conciencia». Le acercó el vaso. «Vas a tomar 3 sorbos lentos. En el primero vas a pensar, esta agua limpia mi cuerpo. En el segundo, esta agua aclara mi mente. Y en el tercero, esta agua abre mi camino. Nada más. 3 sorbos, 3 intenciones». Mercedes esperó unos segundos y entonces añadió, «Y el tercer hábito es el más difícil para la mayoría». Andrea levantó la vista. «Se llama el minuto sagrado del silencio real». «Yo medito a veces», respondió Andrea rápidamente. Mercedes negó con dulzura. «No hablo de sentarte a pensar en todo mientras fingís que meditas. Hablo de un minuto verdadero. 60 segundos sin hacer nada, sin música, sin teléfono, sin repetir frases, sin correr detrás de un resultado. Solo estar. Solo existir». Andrea tragó saliva. Eso sí le parecía difícil. Mercedes asintió, como si pudiera leerle el pensamiento. «Precisamente por eso funciona.
porque durante años viviste en modo supervivencia. Y ese minuto le enseña a tu sistema que no todo es peligro, ni deuda, ni apuro. Ese minuto le devuelve aire al alma. Y cuando tu alma tiene aire, tu mente decide mejor. Andrea sintió un escalofrío. Por primera vez, los cambios que buscaba no sonaban como castigo, sonaban como descanso. Si esta historia está sacando algo dentro de ti, suscríbete ahora a Cuentos para Levantarte, porque lo que Andrea va a descubrir después puede cambiar por completo la manera en que empiezas cada mañana. Pasaron 7 días antes de que Andrea volviera a tocar la puerta de la librería. Esta vez no llegó con la misma expresión de derrota con la que había entrado la primera vez. Había algo distinto en su rostro. No era una felicidad completa, ni una transformación milagrosa de esas que ocurren de un día para otro. Era algo más sutil, pero más real. Un pequeño cambio en su energía, como si dentro de ella algo por fin hubiera empezado a aflojarse. Mercedes la recibió arriba, en el mismo espacio tranquilo de la semana anterior. Apenas la vio, sonrió con esa serenidad que Andrea empezaba a envidiar menos y a comprender más. «Te ves diferente», dijo Mercedes. Andrea se sentó despacio y sostuvo la taza de té entre las manos antes de responder. «Me siento diferente, aunque no sé cómo explicarlo del todo». Respiró hondo. Los primeros 2 días fueron raros. Me sentía ridícula dando gracias con los ojos cerrados, tomando agua como si fuera un ritual y tratando de quedarme en silencio sin hacer nada. Mi mente no paraba, me reclamaba, me apuraba, me decía que estaba perdiendo el tiempo. Mercedes no dijo nada, solo la dejó seguir. Pero el tercer día pasó algo. Antes de abrir los ojos recordé lo que me dijiste. Respiré. Busqué 3 cosas pequeñas por las que dar gracias. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que el día me estuviera atacando desde el primer segundo. Andrea bajó la mirada un instante. Lo del agua también cambió algo. Parece una tontería, pero cuando lo hice despacio, con intención, sentí que por fin estaba entrando en mi propio día, en lugar de caer dentro de él a la fuerza. Y el minuto de silencio, ese fue el más duro. El primer día no pude, el segundo tampoco, pero el quinto día lo logré, solo 1 minuto. 60 segundos de silencio real. Y cuando terminó, lloré. Mercedes asintió con una ternura profunda. Andrea levantó los ojos con una verdad nueva brillando en ellos. No sé si mi vida ya cambió por fuera, pero por dentro, algo se movió, y siento que hacía años no respiraba de verdad. Mercedes se inclinó apenas hacia adelante. Andrea escuchaba con atención total. 6 meses después, Andrea ya no era la misma mujer que una tarde había entrado en aquella librería con un libro de productividad en las manos y el alma agotada. No se había vuelto millonaria de la noche a la mañana, no vivía en una mansión ni llevaba una vida perfecta. Pero había ocurrido algo mucho más profundo. Por primera vez en muchos años, Andrea dejó de sobrevivir y empezó a vivir. Seguía trabajando, seguía teniendo responsabilidades, seguía enfrentando días difíciles como cualquier persona, pero ahora despertaba de otra manera. Ya no abría los ojos con el corazón acelerado ni con la sensación de que la vida la estaba persiguiendo. Había aprendido a sembrar gratitud antes que miedo, presencia antes que prisa, intención antes que caos. Y esa nueva forma de empezar el día cambió también la manera en que empezó a verse a sí misma. Con el tiempo llegaron cambios reales. Al no vivir en alarma constante, cometía menos errores en el trabajo y empezó a destacar por algo que antes pasaba desapercibido: su claridad para resolver problemas sin entrar en pánico. Eso le abrió una oportunidad para asumir tareas mejor pagadas. También dejó de comprar por impulso cada vez que se sentía vacía o cansada, así que por primera vez pudo ordenar sus cuentas sin sentir esa angustia insoportable en el pecho. Y además retomó una habilidad que había abandonado años atrás: hacer piezas decorativas a mano, y comenzó a vender algunas por internet. No era una fortuna, pero era dinero limpio, tranquilo, nacido de una energía distinta. Por primera vez, Andrea entendió que la abundancia no aparece solo cuando entra más dinero. Empieza cuando dejas de perder energía, atención y recursos, viviendo como si cada día fuera una emergencia. Y comprendió también que muchas veces no estamos rotos, ni atrasados, ni destinados al fracaso. Solo estamos dormidos, atrapados en hábitos que nos alejan de nosotros mismos. Un sábado por la tarde, mientras esperaba en la fila del supermercado, vio a una mujer joven sosteniendo un libro que le resultó demasiado familiar. ¿Cómo ser más productiva en menos tiempo?
Andrea lo miró, sonrió con ternura y se acercó. «Ese libro no va a ayudarte», le dijo con suavidad. La joven la miró sorprendida. Andrea recordó entonces el día en que una frase parecida le abrió la puerta a una vida nueva. Y con la misma calma con la que una vez la habían guiado a ella, respondió: «Pero si querés, yo sí puedo contarte lo que de verdad cambió mi vida. Porque la abundancia verdadera no se guarda, se comparte. Y cuando se comparte desde el corazón, siempre encuentra la manera de multiplicarse». Si esta historia tocó tu alma, escribe en los comentarios: «Empiezo hoy». Y no olvides suscribirte a Cuentos para Levantarte, donde cada historia puede ser el comienzo de una nueva forma de mirar tu vida. Y ahí cambió su vida.